Qué gusto estar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recibiendo en una charla que espero sea muy interesante a una de las arquitectas mexicanas más reconocidas y me da un gusto tremendo poder platicar hoy contigo, querida Tatiana Bilbao. Qué gusto que estés en Centro Urbano Home en este Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Roxana. Para mí es un gusto estar con ustedes. Es un honor también poder hablar con tu audiencia. Muchas gracias. Y Tatiana, porque además de ser una exitosísima arquitecta, pues has tenido la fortuna, creo yo, de pasar por todas las trincheras quizás de esta actividad. Has estado como asesora en el servicio público, has estado en la academia y desde luego pues has estado construyendo. ¿Cómo ha sido este paso por tantas facetas? La verdad es que yo creo que la arquitectura es demasiado importante y como decía Giancarlo Di Carlo, para dejárselo a los arquitectos, ¿no? Y eso para mí implica, bueno, yo soy arquitecta, pero también para mí implica el pensar cómo se tiene que hacer de forma integral, ¿no? No nada más es construir, sino es ver cómo eso puede ingerir en política pública y cómo puede transformar la manera en la que pensamos, que bueno, mi oportunidad para hacerlo es a través de la academia, ¿no? Entonces creo que yo siento que de esa forma realmente puede tener un impacto más profundo en la sociedad. Y bueno, pues en este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer, en esta edición especial, esta transmisión especial que tendremos desde Centro Urbano Home durante este día, me gustaría conocer, Tatiana, tu punto de vista como mujer en la arquitectura. Sabemos que la construcción en general y la arquitectura es un mundo mayormente de hombres, a pesar de que hoy estudian más mujeres, más chicas estudian en las universidades la carrera de arquitectura, en el mundo profesional es cerca de 10% quizás las mujeres que destacan y a pesar de que muchas veces tenemos una mayor escolaridad, tenemos una mayor experiencia, también son salarios mucho menores y posiciones menores a las de los hombres. ¿Cómo ha sido tu vida enfrentando este mundo tan complejo para las mujeres? Bueno, pues creo que son tres cosas que te quiero contar. Para mí me parece desafortunado que siga siendo un día tan importante. Y sí es un día muy importante, ¿no? ¿Por qué me parece desafortunado? Porque no debería de haber un Día Internacional de la Mujer. Deberíamos de ser considerados los mismos desde hace muchos siglos. Y desafortunadamente no sé en qué momento se dio un giro a una sociedad extremadamente patriarcal, ¿no? Hecha por los hombres, al grado que teníamos que llegar a pensar que tiene que haber un día para conmemorar a la mujer y que sea muy importante. Entonces, a mí me gustaría que muy pronto este día ya no fuera relevante. Y luego, en términos como del el mundo de la arquitectura, pues es justamente, ¿no? La expresión profunda y clara que el mundo está construido por los hombres, literal, ¿no? En la arquitectura te das cuenta de eso de forma muy directa. Y yo creo que pues es fundamental pensar en cómo transformarlo. Ahora, creo que es importante que haya ahora más mujeres y que haya incluso más mujeres en las escuelas, muchas más. Pero a mí lo que me parece fundamental, ¿no? Es que ahora que ya somos más y que ya estamos y que ya somos más, ¿cómo vamos a hacerlo distinto desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva en la que nos enseñaron el mundo patriarcal, ¿no? Entonces, eso creo que a mí me costó muchísimo trabajo y sigo cometiendo los mismos errores, ¿no? Porque yo crecí en esta sociedad que me enseñó a hacer las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces es dificilísimo, la verdad. Yo me he dedicado últimamente, sobre todo mucho tiempo, en tratar de revertir, ¿no? Esas formas de, de hacer, de pensar, que no son propias de nuestro género ni de nuestra perspectiva, ¿no? No es fácil y, y creo que eso profundamente, cuando lo piensas, pues ha sido uno de los mayores obstáculos que yo he tenido. Yo he tenido, y la respuesta a cómo ha sido mi camino, la verdad es que en ese mundo patriarcal mi camino ha sido extremadamente privilegiado. Yo solo puedo decirlo, ¿no? Porque yo llegué en un momento, en un lugar muy privilegiado, obviamente, porque esto no pasa en el 90% del planeta,
ni en el 90% de las posiciones sociales, o incluso más, 95, yo llegué a un lugar en donde no solo estaban listos para que hubiera una mujer, sino querían que hubiera una mujer, ¿no? Entonces esa plataforma, pues a mí lo único que me ha hecho es darme oportunidades. Y es obviamente cuando tienes oportunidades, pues tienes muchas más posibilidades de todo, ¿no? Entonces, mi camino, y soy muy consciente de ello, ha sido altamente privilegiado por la condición en la que aparecí en este planeta, y eso es literalmente suerte, ¿no? O sea, por mucho, porque nací en el lugar correcto, en el momento correcto, y eso es suerte. Este, Ahora, eso que tuve como extremadamente suertuda, lo que he querido es aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Y desde hace poco, relativamente, muy consciente de hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? De tratar de desaprender conscientemente. Creo que siempre lo hice, ¿eh? Creo que siempre busqué otros caminos y al principio pensaba que yo no hacía arquitectura, y después encontré que venían desde otra perspectiva y luego ya lo hago más de forma más como consciente y reiterada, ¿no? Y seguramente como me ha pasado a mí también en este mundo de la arquitectura, de la construcción y de la comunicación, has tenido la fortuna de rodearte de algunos hombres muy conscientes también de esta realidad y tampoco es lo que sucede cotidianamente en todos los ámbitos. Pero ciertamente nosotros hemos estado en un lugar muy privilegiado que nos ha permitido hacer muchas cosas. Yo coincido contigo en este tema de que el Día de la Mujer quizás no tendría que existir, pero también he cambiado en los últimos años pensando que por un lado sí hay que celebrar los logros que hemos tenido las mujeres en los diferentes ámbitos, pero también debemos de buscar ser ese ejemplo para otras mujeres que vienen en el camino, ¿no? Y como sabes, presido una fundación donde damos educación a trabajadores y trabajadoras de la construcción, que siempre hacemos esa mención, y yo pienso en ellas, estas mujeres que trabajan en las obras, que no han tenido estas oportunidades y que al contrario, viven un mundo de hombres con todo lo que implica estar ahí. Y te quisiera preguntar, Tatiana, ¿cómo podemos promover este cambio? ¿Desde nuestras trincheras o desde cualquier trinchera? ¿Cómo lograr este cambio? Creo que es una pregunta fundamental porque no basta con el ejemplo. O sea, nosotros podemos, yo al principio, ¿no? Creía que pues era suficiente, pero no es suficiente. Es suficiente para la gente que ya tiene el privilegio que nosotros tenemos. Porque sí es cierto también que la gente que ya tiene el privilegio de entrada de estudiar una carrera profesional, eso es el 16% del mundo. Nada más el 16% del mundo tiene la posibilidad de llegar a una educación superior. Eh, entonces, eso ya es un privilegio muy alto, ¿no? Entonces, la gente que no tiene ese privilegio, no le sirve el ejemplo, no es el ejemplo nada más, es muchas otras cosas, ¿no? Hay que abrir caminos en las políticas públicas, en la legislación fundamentalmente, considero yo, ¿no? Y bueno, lo veo en la implementación de esas políticas, ¿no? Para poder generar las bases, para poder dar los privilegios y las oportunidades que nosotros tuvimos. Y es ahí, yo creo, donde nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. O sea, al principio bueno, yo creo que fundamentalmente, y lo decías al principio esta pregunta, de que me he rodeado de hombres, ¿no? Que han hecho esto posible o mi manera de pensar la han construido también. Y creo que el primer momento que me acuerdo es cuando empecé a ser llamada a dar conferencias y así. Muchas veces eran simposios en donde pues la mayoría eran hombres, ¿no? Y luego pasaba yo y era la única mujer o una de dos, ¿no? Y 10 hombres o 15 o 20. Sigue pasando lo mismo, ¿no? Pero bueno, este, cada vez que yo me presentaba, o sea, todos los hombres terminaban sus conferencias y las preguntas eran, ay, oye, ¿por qué hiciste la puerta roja? ¿No? Es un decir, oye, y el edificio de no sé qué, ¿no? Y a mí, primera pregunta es, ¿qué se siente ser mujer en un mundo de hombres? Sí, yo decía, en serio, otra vez esta pregunta, o sea, ¿por qué no me pueden preguntar de mi trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué de mi género?
Y me enojaba, la verdad, y me costaba, y yo contestaba esto, la verdad es que somos iguales, a mí no me preguntan esto y no sé cuánto. Entonces un día estaba Derek Delecamp, otro arquitecto, en una de estos simposios, y me bajé y Derek es muy amigo mío y me dijo, a ver, Tatiana, te voy a decir algo. Yo profundamente creo en lo que tú estás tratando de decir. El mensaje es, somos iguales y ¿por qué me tratan distinto? Pero yo te quiero decir algo. ¿Quién tú oíste en tu carrera, en tu carrera profesional y al principio de tu quehacer que fuera mujer hablando ahí enfrente en un escenario? Y entonces yo le contesté a Lina Bobardi y me dijo, no, mentirosa, ya se murió. Y entonces le dije, no, ya sé, es un decir. Me dice, pues por eso, justamente por eso, lo siento, te tocó jugar este papel y tienes que entenderlo desde esa perspectiva. No hay otras mujeres. Entonces, ¿qué postura vas a tomar? Y la verdad es que eso me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Porque eso me hizo empezar a entender que sí, sí, desafortunadamente, no en mi vida ni en mi camino, pero en la sociedad es una condición distinta, ¿no? Y entonces al principio, pues empecé con, pues vamos a, está muy bien, voy a dar conferencias y voy a contestar todas las preguntas y no sé cuánto. Y luego me di cuenta que eso, la verdad, como te digo, no hace nada. O sea, hace, pero no profundamente. Hace para las mismas personas que ya tienen las mismas oportunidades que yo tuve, que sí, a lo mejor les sirve muy bien un empujoncito, un ejemplo, a todos nos viene mejor porque entonces tienes que seguir y a dónde ver, ¿no? Yo misma me busqué mis mujeres de referencia, ¿no? O sea, veía a mis amigas que ya tenían hijos, decía, si se puede, yo tengo que hacerlo como ella, y, ¿no? Y veía a la otra y así me voy a vestir. O sea, sí sirve, ¿me entiendes? Pero pues sirve para la gente que ya tenemos los privilegios. Entonces, cómo profundamente, y creo que esa es la responsabilidad de las que ya tenemos los privilegios, cómo generar posibilidades para que haya gente que no tiene los privilegios, que los tenga muy pronto, ¿no? Y no solo los privilegios, que pueda, por favor, vivir sin violencia, sin asesinatos, o sea, mucho más profundo que privilegios, ¿no? Y eso yo lo he tratado de llevar desde, otra vez, te lo dije al principio, desde todos los ámbitos, porque creo que es fundamental el cambio, desde las políticas públicas hasta la academia, ¿no? De cómo podemos hacer todo eso y pensar a partir de una perspectiva de género. Hacer, construir y hacer políticas y enseñar, ¿no? Y cómo es eso realmente y tratando de imaginar un mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y entonces en el momento que podamos construir un mundo desde nuestra perspectiva, podremos seguramente ser mucho más inclusivos. Y hacia allá iba yo justamente, Tatiana Bilbao, el tema de la perspectiva de género, que además hoy está tan sonado el tema, todo mundo habla de perspectiva de género, pero a veces no tenemos muy claro qué significa. Y me parece que el hecho de que seamos mujeres dentro de este mundo de la arquitectura y de la construcción, tenemos que darle esa visión desde el punto de vista femenino. No es una casualidad que sea la vivienda, la casa, la familia, la ciudad, todas son femeninas porque deberían de tener esta perspectiva de género y creo que ahí es donde podemos hacer nuestra mayor intervención. No solamente en decir, hablaba yo hace poco con una arquitecta, platicábamos hoy, a ver, dime 5 arquitectas famosas en el mundo, en la historia. Nos costó trabajo, fue bastante difícil, pero me parece que no es por ahí donde Que tenemos que las hacer. hay, ¿eh? Las hay, Pero nos las cuesta, hay, pero no se nombran. O sea, exactamente. no son famosas. Nos, Hay muchas muy productivas. Ayer justamente me enteré de la primera mujer arquitecta española. ¡Qué bárbara! O sea, construyó 120 edificios, entró en el movimiento político, justo acabó su carrera al final de la guerra civil. Nunca había oído de ella en mi vida. y No, quizás ni es te como, acuerdas del nombre ya en este momento, tristemente. Pero me parece que donde podemos aportar mucho más es en esta perspectiva de género. Y tú que has trabajado mucho en estos temas de planeación, incluso de visión de política pública, ¿cómo debiéramos de enfocar el desarrollo y todo el tema arquitectónico a esta perspectiva de género? a ver, yo creo que lo fundamental es qué somos, ¿no? Nosotros las mujeres tenemos la oportunidad, y esto se lo aprendí a Isabel Martínez Abascal, porque lo oí de ella,
tenemos la oportunidad y también es un privilegio porque no todas lo tenemos ni lo deseamos de ser arquitectura. Nuestro cuerpo es la primera arquitectura para otro ser humano en este planeta. Ojo, también es un privilegio muy grande. No todas son, no todas pueden y no todas quieren y no deben. Punto. Pero ese entendimiento y esa, incluso aunque no seas, tu constitución natural está para existir en esa condición, ¿no? Entonces, ese entendimiento es el que deberíamos de hacer para transformar el mundo, ¿no? El cuidado. Yo creo que hoy en día la sociedad está diseñada, rendida, establecida como una sociedad de producción, ¿no? Sin ella no podemos existir. Sin producir no podemos vivir en este planeta. Sin embargo, lo fundamental para poder producir es existir. Si no existimos primero, no podemos producir. Y esa parte se nos olvidó en esta sociedad o se les olvidó a quienes diseñaron esta sociedad. Entonces, yo creo fundamentalmente que el cambio está entendiendo que la ciudad, la casa, la sociedad son estructuras para el cuidado de la existencia. ¿Y cómo vamos entonces a centrar todo desde esa perspectiva? Y después podemos producir, pero primero tenemos que existir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar esos cuerpos que producen otros primero? Esos otros que necesitan esos cuidados para existir y para producir, ¿cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a hacer una plataforma en todos los sentidos, física, la ciudad, para que eso suceda, para que los cuerpos puedan estar cuidados? ¿Y cómo vamos a transformar todo el sistema social para que eso sea considerado como lo más importante? Porque sin ello no podemos hacer nada más. Entonces es fundamental, yo creo, que en todo lo que hacemos podamos generar, ¿no?, caminos hacia esa transformación. ¿Cómo lo hacemos nosotros específicamente en los proyectos? Digo, así, es un proceso, ¿eh? Y es como muy complejo, pero entender que el cuidado es el centro de la existencia. Entonces, ¿dónde están esas labores de cuidado? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se podemos hacer espacios que los integren mejor? Desde la casa, que es lo más importante y fundamental, hasta la ciudad, ¿no? Pensar, otra vez, la casa de hoy está pensada como en esta sociedad de producción, ¿no? Entonces está pensada como el lugar de descanso del lugar de trabajo, y esa es la definición de la casa, siendo que la casa es el primer lugar de trabajo y el más importante, porque es donde se hace el trabajo de cuidados. Sin ese no existimos y no producimos. No está reconocido, entonces la casa no está hecha para eso. Está hecha para esconder ese trabajo, para que no se vea y para que lo tenga que hacer una persona, lo cual es imposible. Entonces, ¿cómo poder transformar esa casa para que responda a la ciudad del cuidado y pueda entonces transformar a la ciudad en este espacio y plataforma de cuidado para la existencia? Yo creo que eso es lo que yo, al menos desde mi trinchera, estoy tratando de hacer y podía transformar profundamente la sociedad a ser una sociedad desde el matriarcado. Y es que sonaría lógico con esto que nos platicas, que si la ciudad, la casa, todo está diseñado desde la perspectiva de los hombres, responda a esta naturaleza masculina, que es una naturaleza de producción, de proveeduría, y no esta naturaleza de cuidado. Y creo que ahí es donde está este espacio donde las mujeres deberíamos de entrar, porque es difícil que un hombre tenga esta visión desde los cuidados. No es su naturaleza y tampoco podemos pedir cosas que no son. Pero las mujeres sí tenemos esta visión y creo que deberíamos de participar cada vez de forma más activa en la generación de políticas públicas, en el desarrollo urbano, en el diseño de los espacios. Recientemente Te trabajamos... voy a interrumpir, perdón, porque creo que es muy importante decir las mujeres participar, pero con una perspectiva de género, porque no es suficiente que sea una mujer. Digo, ve Margaret Thatcher, ¿no? Fue la primera presidenta de Inglaterra. No hizo nada para transformar a la sociedad hacia una perspectiva de género, sino que incluso al revés.
reforzó los lazos con el patriarcado y estableció una sociedad todavía mucho más patriarcal que la que existía anteriormente, ¿no? Entonces, no nada más es que tengas el género y lo reconozcas, es que trabajes con tratando de desaprender de dónde vienes y eh, siendo lo que eres, ¿no? Porque Pero ciertamente las mujeres podemos ser quizás las peores, los peores enemigos de esta situación. pues Pero bueno, mala de cacho, asumiendo, ya te lo dije, ya le y, puse y- nombre. y otras más que hay por ahí, Sí, pero muchas, pero ese es un ejemplo. asumiendo esta perspectiva de género que deberíamos o que esperemos que podamos tener las mujeres, te iba yo a comentar que recientemente colaboramos con ONU Habitat en la versión en español de Hair City, un manual de políticas y de herramientas para poder diseñar las ciudades desde la perspectiva de las niñas y de las mujeres. Y realmente hay mucho que trabajar ahí. Hay temas pues tan básicos como una banqueta donde pueda caber la cabriola o la mamá de la mano con los dos niños, pero hay muchísimos otros temas y hoy, ya lo decías tú, en términos de seguridad, en términos de habitabilidad, que deberían de tener esta perspectiva. ¿Cómo invitar a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, a que realmente se involucren en esto? Yo creo que es justamente con esta labor, ¿no? De hacer muchísima conciencia. Esa creo que es donde sirven nuestras voces, ¿no? Privilegiadas, que además tenemos resonancia. Y justamente es lo que te decía, ¿no? Entender de dónde viene y cuáles son los caminos que podemos abrir para la gente que realmente no tiene esos privilegios, ¿no? Y una ciudad inclusiva, yo creo, la de Hair City, es una ciudad que no nada más incluye, o sea, entonces los hombres preguntan, no, ¿y dónde nos van a dejar a nosotros? No, bueno, de entrada podemos decir, bueno, pues estaría bien unos años que no estuvieran aquí, pero, no, es broma, pero al hacer una ciudad pensada para el género menos incluido, es una ciudad mucho más inclusiva para todos, ¿no? Pero yo incluso, cada vez que hago un ejercicio de reflexión para poder trabajar, ¿no? Con perspectiva de género, no pienso desde yo mamá, mis dos hijitas, ¿no? Yo pienso desde las personas racializadas, la cantidad de culturas no reconocidas, por ejemplo, en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia cuadra, la cantidad de personas que no son aceptadas en la sociedad por su orientación sexual o por su decisión de género, la cantidad de personas que no son aceptadas desde cómo se ven, ¿no? ¿Cómo podemos pensar desde ahí? No está fácil porque no somos. Entonces, en ese sentido, entonces, ¿cómo los incluimos para que sean? ¿Cómo hacemos que esta gente que no tiene representación, que no tiene la posibilidad ni los privilegios que nosotros tenemos, puedan participar construyendo también desde su perspectiva la ciudad? Y es un reto enorme porque hay que abrir muchos caminos, porque el sistema patriarcal no permite que nadie más, que no haya voces alternas construyendo espacios. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y eso es a lo que yo invitaría a la gente, Oye, a pensar cómo incluir a esta gente y para que la hablando, produzca. hablando de mujeres y de quienes podrían en algún momento hacer este cambio, vienen tiempos políticos y muy posiblemente la próxima presidenta de nuestro país sea mujer. ¿Qué mensaje le dirías desde esta parte urbana, desde esta parte de construir ciudad? Bueno, yo creo que va a ser una mujer, no hay más, ¿no? Es una u otra, de un color o del otro. A mí me preocupa que yo no veo en ninguna de las dos una clara política que venga desde una perspectiva de género. La verdad, siendo muy franca y muy sincera, yo les pediría que por favor piensen cómo transformar desde ese poder las posibilidades para que la gente que no tiene los privilegios de construir pueda construir, ¿no? Construir en un sentido mucho más amplio, no poner ladrillos uno encima del otro. Construir sociedad, ¿no? Y yo creo que empezar a pensar, ¿no? Desde la perspectiva de cuidar todo, de cuidarnos en todos los sentidos, podría empezar a transformar realmente
sí, entonces a pensar que tenemos una mujer presidenta, ¿no? Y yo creo que la perspectiva del cuidado envuelve profundamente un cambio radical que necesitamos, porque ésta se extiende no nada más hacia el reconocimiento de la importancia de nuestra existencia en la sociedad, sino el reconocimiento de nuestra existencia en este ecosistema en el que habitamos, que hoy en día pues está totalmente olvidado porque estamos en una sociedad rendida a la producción y el planeta está a punto de corrernos del mismo porque no estamos ejerciendo el cuidado necesario desde todas las perspectivas para poder seguir existiendo en él. Entonces yo les pediría que cambiaran la forma de ejercer el poder desde una perspectiva muy interna, una búsqueda muy profunda de quiénes son y cómo podrían hacerlo distinto. Hay tantos temas que me gustaría platicar contigo, Tatiana. Desafortunadamente el tiempo ya casi se nos está terminando. Ojalá vuelva a haber otra plática, quizás ya no hablando solo de la mujer, del Día Internacional de la Mujer, un día como hoy, sino de tantos otros temas que podemos platicar. El agua, los recursos naturales y tu trayectoria tan amplia y con tantas anécdotas que nos podrás comentar. Pero antes de cerrar y para no quedarnos con el tema político, que ya tendremos mucho las próximas semanas, me gustaría hacerte una pregunta final. Hoy todo este tema de la inteligencia artificial está revolucionando nuestro mundo. Se habla de que muchos empleos van a desaparecer, de que muchas cosas van a cambiar y ciertamente están cambiando. Pero yo te quisiera preguntar, y es algo que he reflexionado con amigos arquitectos, sobre el papel del arquitecto en el futuro. Hoy la inteligencia artificial y por los próximos años irá ganando terreno e irá haciendo muchas cosas que hoy hacían los arquitectos. ¿Tú, desde tu perspectiva, consideras que podría eventualmente desaparecer el papel del arquitecto o tenemos todavía un camino hacia el futuro y algo que aportar? Yo creo que nunca va a desaparecer, ni pueden ni podemos pensarlo. La inteligencia artificial vive en un mundo digital y crea mundos digitales, ¿no? Y viene desde esos pensamientos. De entrada, creo que algo que aprendí esta semana es que la tecnología para poder producirlo y reproducirlo cambia tan rápido que incluso eso puede desaparecer muy rápido, ¿no? Hoy en día ya no puedes, ¿te acuerdas tus memorias en los videos de VHS? Es muy difícil verlos, es muy difícil reproducirlos, ¿no? Tienes que irlos actualizando. Entonces, mi papá, por ejemplo, se dedicó hace 10 años en volver a grabar todas esas memorias en CDs. Ahora ya no podemos usar, leer Tampoco. los CDs. Pues ahorita tendríamos que ir y dedicar un chorro de tiempo y dinero para transformar esos CDs, para leerlos y ponerlos en una computadora, ¿no? Y luego en esa computadora, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer y luego, o sea, toda esa mundo digital tiende a desaparecer muy rápido, ¿no? Y además, por el otro lado, nosotros somos entes físicos y la arquitectura es un espacio físico que se necesita para que podamos existir en este planeta que existe físicamente. Yo no creo que el pensamiento de que se va a producir a partir de un medio digital pueda durar muchos años. Yo no creo en él. Creo que es una herramienta y hay que usar las herramientas como sirven. Yo no, la inteligencia artificial de entrada no le he entrado de ninguna forma, pero a la tecnología la uso como una herramienta que es cambiante, que de repente tengo unas, luego tengo otra herramienta y luego tengo otra, pero eso no produce mi trabajo. Entonces, profundamente yo creo que no va a desaparecer el arquitecto por la inteligencia artificial, la arquitecta sin duda no, el arquitecto chance, este, y, pero la arquitecta no, y creo que es un momento de considerarlo profundamente, ¿no? Somos entes físicos y necesitamos espacios físicos. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos para producir pensamiento transformándolo de esa manera y cómo usamos las herramientas para ello? Creo que es la pregunta que cada quien se debería de hacer. Yo espero que sea como tú así lo dices, que sigan existiendo los Mies van der Rohe, los Luises Barragán, Bueno, a los ver, Lloyd hace Wright. 10 años no dijeron que iban a desaparecer los libros, no solo han Ya, no desaparecido, han vuelto afortunadamente. a tomar muchísimo interés, porque vuelvo a lo mismo, ese libro digital
ya no, o sea, hace 5 años era el Kindle, ¿no? Mañana, ¿qué va a ser? Ya no va a haber Kindle y entonces el libro va. Pero el libro que está y cómo lo revisitas, ¿no? El libro que está en tu librero, lo sacas, lo vuelves a leer, lo vuelves a poner. Así es. Esa es la respuesta más rápida a tu pregunta. Esperemos que así siga siendo y que sigan existiendo más Tatianas Bilbao que puedan tener ese entusiasmo de cambiar el mundo, pues un ladrillo a la vez y un diseño a la vez. Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queda abierta la invitación a seguir platicando de tantos temas que seguramente tendremos y bueno, pues que este día sea de celebración de los triunfos, pero también de un compromiso de hacer ese cambio que tú bien mencionabas. Muchas gracias, Roxana. Te mando un abrazo y que este día sea un día de lucha más que de celebración. Exactamente. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta charla con Tatiana Bilbao, en esta edición especial de Centro Urbano Home con motivo del Día Internacional de la Mujer. Soy Roxana Fabri y espero verlos muy pronto aquí. Hasta luego. Hasta luego.